Una maestra desesperada emprendió un camino imposible, 160 kilómetros que casi le cuestan la vida, hasta que un vaquero millonario la encontró en el momento más crítico. Antes de seguir, dinos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte. El sol ardía como una brasa en el cielo despejado del territorio de Nuevo México, en el verano de 1878. El polvo se alzaba en pequeñas nubes con cada paso que daba Clara Hensley, una maestra de escuela de apenas 27 años, cuyos pies sangraban dentro de unas botas gastadas que apenas sostenían sus suelas rotas. Su vestido, alguna vez azul como el cielo al amanecer, estaba ahora cubierto de tierra y rasgaduras, y su rostro, quemado por el sol, mostraba ojeras profundas bajo unos ojos que aún guardaban un destello de determinación. Clara caminaba por un sendero rocoso que serpenteaba entre colinas áridas, con el horizonte temblando por el calor. Llevaba 3 días sin comer más que un puñado de bayas secas que encontró en un arbusto reseco, y el agua de su cantimplora se había agotado la noche anterior. Cada paso era un esfuerzo, como si el suelo mismo intentara arrastrarla hacia abajo. Clara no siempre había sido una figura solitaria en el desierto. Hasta hace unas semanas era la maestra de un pequeño pueblo llamado Dusty Hollow, un lugar de apenas 100 almas, donde enseñaba a leer y escribir a los hijos de rancheros y mineros. Había llegado allí 2 años atrás, con un baúl lleno de libros y sueños de llevar conocimiento a un rincón olvidado del oeste. Los niños la adoraban, con sus preguntas curiosas y sus risas que llenaban la escuela de una sola habitación. Pero Dusty Hollow había caído en la desgracia. Una sequía brutal secó los cultivos y una banda de forajidos arrasó con lo poco que quedaba, quemando casas y robando ganado. La escuela fue lo último en cerrar, pero sin alumnos ni provisiones, Clara no tuvo más opción que partir. Su destino era Silverton, una ciudad minera a 160 kilómetros al norte, donde, según los rumores, había trabajo para una maestra. Con un natillo al hombro, donde llevaba un cuaderno, un lápiz y un mendrugo de pan duro que se negaba a comer por si las cosas empeoraban, Clara comenzó su viaje. Los primeros días fueron soportables. Encontraba arroyos para beber y algún conejo que lograba cazar con una trampa improvisada. Pero el desierto no perdona, y pronto los arroyos se convirtieron en grietas secas, y los conejos dejaron de aparecer. El hambre comenzó a morderle el estómago, un dolor que al principio era un murmullo pero que ahora rugía con cada paso. Sus labios estaban agrietados y el sudor le pegaba el cabello al rostro. A veces hablaba sola para mantenerse cuerda, recitando fragmentos de los libros que había enseñado, versos de Shakespeare, salmos de la Biblia, o las tablas de multiplicar que sus alumnos repetían en coro. El tercer día, bajo un sol que parecía decidido a derretirla, Clara tropezó con una roca y cayó de rodillas. El polvo se le metió en la boca y por un momento pensó en rendirse, en dejar que el desierto la reclamara. Pero se levantó, tambaleándose, y siguió adelante. Pensaba en sus alumnos, en la pequeña Mary, que soñaba con ser doctora, y en Tommy, que dibujaba caballos en los márgenes de su cuaderno. Si ella se rendía, sentía que también los abandonaría a ellos. Así que caminó, con el viento caliente azotándole la cara y el hambre royéndole las entrañas. Al atardecer del 4.º día,
Clara divisó un grupo de cactus a lo lejos. Esa noche, Clara soñó con su infancia en Ohio, con los pasteles de manzana de su madre y el sonido del río que corría cerca de su casa. Despertó con un sobresalto, sintiendo el frío del desierto en los huesos y el hambre como un cuchillo en el estómago. Se puso de pie, tambaleante, y siguió caminando. El sendero se volvió más estrecho, flanqueado por rocas afiladas que parecían burlarse de su debilidad. A veces veía espejismos, un lago brillante, una carreta con comida, una sombra que parecía un hombre a caballo, pero siempre desaparecían, dejándola sola con el crujido de sus pasos. Al mediodía del quinto día, Clara encontró un pequeño charco de agua turbia en una hondonada. Bebió con desesperación, sin importar el sabor a tierra. El agua le dio un breve respiro, pero también le recordó lo vacío que estaba su estómago. Sacó el mendrugo de pan de su hatillo y lo miró fijamente. Era duro como una piedra, pero era lo último que tenía. Lo partió en dos con dificultad y se comió una mitad, masticando lentamente para engañar al hambre. Guardó la otra mitad, prometiéndose que comería solo si estaba a punto de desfallecer. Luego se puso de pie y siguió caminando, con el sol quemándole la nuca y el horizonte tan lejano como siempre. El sol del sexto día no dio tregua, y Clara sintió que su cuerpo comenzaba a rendirse. Sus piernas temblaban con cada paso, y el dolor en sus pies era una constante punzada que subía hasta sus rodillas. El paisaje del desierto no cambiaba. Rocas, arena y arbustos secos que parecían burlarse de su sufrimiento. Había perdido la cuenta exacta de los kilómetros, pero sabía que estaba cerca de los 100. Silverton aún estaba lejos, y la idea de llegar comenzaba a parecerle un sueño imposible. Sin embargo, algo en su interior, una chispa de obstinación, la mantenía en movimiento. Pensaba en su madre, que siempre le decía que la fuerza no estaba en los músculos, sino en el alma. Clara no estaba segura de cuánto alma le quedaba, pero seguía adelante. El hambre ahora era una presencia constante, como un lobo que la acechaba. A veces sentía náuseas, no porque su cuerpo rechazara la comida, sino porque no había nada que rechazar. La mitad del mendrugo de pan seguía en su hatillo, pero se negaba a tocarlo. Solo si no hay otra opción, se repetía. Encontró un arbusto con bayas pequeñas y oscuras, pero al probar una, el sabor amargo la hizo escupir. No sabía si eran venenosas, pero no podía arriesgarse. Escupió el jugo y siguió caminando, con la boca seca y el estómago rugiendo. Esa tarde, Clara vio algo que la hizo detenerse. A lo lejos, en una colina, había una figura. Al principio pensó que era otro espejismo, pero la figura no desapareció. Era un hombre a caballo, inmóvil, observándola desde la distancia. Su corazón dio un vuelco. En el viejo oeste, un desconocido podía ser un salvador o un peligro. Clara apretó el hatillo contra su pecho y siguió caminando, fingiendo no haberlo visto. Pero el hombre espoleó su caballo y comenzó a descender la colina, levantando polvo a su paso. Clara sintió un nudo en el estómago. No tenía fuerzas para correr ni un arma para defenderse. Solo podía esperar. El jinete se acercó, y Clara pudo verlo mejor. Era un hombre de unos 40 años, con un sombrero de ala ancha y una barba recortada. Su ropa, aunque polvorienta, era de buena calidad, y su caballo, un semental negro, relucía bajo el sol. Llevaba un rifle enfundado en la silla, pero sus manos estaban lejos de él, sosteniendo las riendas con calma.
Cuando estuvo a pocos metros, detuvo al caballo y la miró con ojos entrecerrados. «¿Qué hace una mujer sola en este infierno?», preguntó, con una voz grave, pero no hostil. Clara tragó saliva, sintiendo la garganta como lija. «Voy a Silverton», respondió, tratando de sonar firme, aunque su voz temblaba. «Soy maestra. Busco trabajo». El hombre la observó en silencio, como si evaluara si creía su historia. Luego desmontó y se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. «No llegarás a Silverton en ese estado», dijo. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente?». Clara dudó. No quería admitir su debilidad, pero su cuerpo la traicionó. Sus rodillas cedieron y tuvo que apoyarse en una roca para no caer. El hombre dio un paso adelante, pero se detuvo cuando ella levantó una mano. «Estoy bien», mintió Clara. «Solo necesito seguir». «No estás bien», replicó él. «Y no vas a seguir si te desmayas aquí. Tengo comida y agua en mi alforja. No soy un santo, pero tampoco soy un animal que deja a alguien morir en el desierto». Clara lo miró, buscando en su rostro alguna señal de peligro. No la encontró, pero tampoco confiaba del todo. Aún así, el hambre era más fuerte que su cautela. Asintió lentamente, y el hombre sacó una cantimplora y un trozo de cecina de su alforja. Se lo tendió, y Clara bebió con avidez, sintiendo el agua fresca bajar por su garganta como un milagro. La cecina era dura, pero la masticó con desesperación, cada bocado un pequeño paso lejos de la muerte. «Gracias», dijo finalmente, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «No hay de qué», respondió él. «Me llamo Ethan Caldwell. ¿Y tú?» «Clara Hensley», dijo ella, sintiendo un poco de su fuerza regresar. Ethan la miró un momento más, luego señaló el horizonte. «Silverton está a unos 60 kilómetros. No lo lograrás caminando, no como estás. Puedo llevarte hasta un lugar donde descansar si quieres». Clara dudó. Aceptar la ayuda de un extraño era un riesgo, pero morir en el desierto era una certeza. Finalmente, asintió. Ethan la ayudó a subir al caballo, y ella se aferró a él mientras cabalgaban hacia el oeste, alejándose del sendero. Clara no sabía si había encontrado un salvador o un nuevo problema, pero por primera vez en días sintió una chispa de esperanza. El caballo de Ethan avanzaba a un trote constante, levantando nubes de polvo que brillaban bajo el sol poniente. Clara se aferraba a la cintura de Ethan, sintiendo los músculos del animal moverse bajo ella. El hambre aún le roía el estómago, pero el agua y la cecina le habían dado suficiente fuerza para mantenerse consciente. El paisaje seguía siendo implacable, colinas rocosas, arbustos espinosos y un cielo que se oscurecía lentamente. Clara no sabía a dónde la llevaba Ethan, pero no tenía energía para preguntar. Solo podía confiar, o al menos fingir que lo hacía. Ethan no hablaba mucho, pero de vez en cuando giraba la cabeza para asegurarse de que ella seguía allí. «Aguanta», dijo en un momento, rompiendo el silencio. «Estamos a 1 hora de mi rancho. Ahí podrás descansar de verdad». «¿Tu rancho?», preguntó Clara, con la voz débil pero curiosa. «Es un lugar pequeño», respondió él, aunque algo en su tono sugería que no era tan pequeño. «Tengo un par de hombres trabajando para mí y una cocinera que hace el mejor estofado de Nuevo México. Te vendrá bien». Clara no respondió, pero la idea de un estofado hizo que su estómago rugiera tan fuerte que temió que Ethan lo oyera. Se concentró en el ritmo del caballo,
intentando no pensar en la comida ni en la posibilidad de que este hombre tuviera intenciones ocultas. Había oído historias de mujeres que confiaban en desconocidos en el oeste, y no todas terminaban bien. Pero también sabía que no tenía otra opción. Si Ethan quería hacerle daño, ya lo habría hecho. Al anochecer, llegaron a una planicie donde se alzaba un rancho rodeado por un corral de madera. Era más grande de lo que Clara esperaba. Una casa principal de adobe con un porche amplio, un establo, un granero y varias construcciones más pequeñas. Un par de vaqueros salieron a recibirlos, y uno de ellos, un hombre joven con un bigote desaliñado, tomó las riendas del caballo mientras Ethan desmontaba y ayudaba a Clara a bajar. Sus piernas temblaron al tocar el suelo, y Ethan la sostuvo por el brazo. «Tranquila», dijo. «Vamos adentro». La casa olía a madera y a comida recién hecha. Una mujer robusta, con el cabello gris recogido en un moño, salió de la cocina limpiándose las manos en un delantal. «Ethan Caldwell, ¿dónde demonios te metiste esta vez?», exclamó, pero su tono era más afectuoso que enojado. Luego vio a Clara y frunció el ceño. «¿Y esta quién es?» «Clara Hensley», respondió Ethan. «La encontré en el desierto, a punto de desplomarse. Necesita comida y un lugar donde dormir». La mujer, que se presentó como Rosa, no hizo más preguntas. Llevó a Clara a una mesa de madera y le puso delante un plato de estofado humeante, con trozos de carne y papas que olían como el paraíso. Clara comió lentamente, saboreando cada bocado, mientras Rosa la observaba con una mezcla de lástima y curiosidad. Ethan se sentó al otro lado de la mesa, bebiendo café, pero no dijo nada. Cuando Clara terminó, Rosa la llevó a una habitación pequeña con una cama limpia y una palangana con agua. «Descansa, muchacha», dijo. «Mañana hablamos». Clara se dejó caer en la cama, sintiendo el peso de los últimos días desplomarse sobre ella. Durmió profundamente, sin sueños, por primera vez en semanas. Cuando despertó, el sol entraba por la ventana y el olor a pan fresco llenaba la habitación. Se levantó, se lavó la cara y salió al comedor, donde encontró a Ethan y a Rosa desayunando. Había un plato esperándola, con huevos, tocino y un trozo de pan. Comió con gratitud, sintiendo cómo la fuerza regresaba a su cuerpo. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó a Ethan, rompiendo el silencio. Él la miró por encima de su taza de café. «No me gusta ver a la gente sufrir», dijo simplemente. «Además, una maestra no es algo que se encuentre todos los días en el desierto. Tienes una historia, y quiero oírla». Clara le contó todo. Dusty Hollow, la sequía, los forajidos, su caminata desesperada hacia Silverton. Ethan escuchó sin interrumpir, y cuando terminó asintió lentamente. «Eres más fuerte de lo que pareces», dijo, «pero Silverton no es el lugar para ti. Es una ciudad dura, llena de mineros y borrachos. Quédate aquí unos días, recupérate. Luego decides qué hacer». Clara no estaba segura de querer quedarse, pero no tenía fuerzas para discutir. Pasó los siguientes días en el rancho, recuperándose bajo el cuidado de Rosa. Descubrió que Ethan no era solo un vaquero, era el dueño de miles de acres de tierra y cientos de cabezas de ganado. Era un hombre rico, pero no alardeaba de ello. Trabajaba junto a sus hombres, ensuciándose las manos, y trataba a todos con respeto. Clara comenzó a sentirse a gusto, pero también inquieta. No quería depender de la caridad de nadie, y Silverton seguía siendo su meta.
Los días en el rancho de Ethan pasaron rápido, pero Clara no podía evitar sentir que cada momento de descanso era un lujo que no merecía. Rosa la alimentaba con generosidad y su cuerpo, antes al borde del colapso, comenzaba a sanar. Sus mejillas recuperaron algo de color y las heridas en sus pies dejaron de sangrar. Pero su mente no estaba en paz. Cada mañana miraba hacia el horizonte, imaginando Silverton y la escuela que podría encontrar allí. No había caminado 160 kilómetros para quedarse en un rancho, por más cómodo que fuera. Ethan, por su parte, parecía disfrutar de su compañía. A menudo la invitaba a caminar por el rancho, mostrándole los corrales, los pastizales y un pequeño arroyo donde los caballos bebían. Hablaba poco de sí mismo, pero Clara supo, a través de Rosa, que Ethan había heredado la tierra de su padre, un ranchero que llegó al territorio antes de que Nuevo México fuera parte de la Unión. Había construido su fortuna con trabajo duro y tratos astutos, pero también tenía enemigos, rancheros, rivales, bandidos y hasta un sheriff corrupto en un pueblo cercano. Ethan no parecía preocupado, pero Clara notó que siempre llevaba un revólver al cinto. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde el porche, Ethan le preguntó: «¿Por qué es tan importante Silverton? Podrías quedarte aquí. Podrías enseñar a los hijos de mis trabajadores. Hay una docena de niños que no saben leer ni escribir». Clara lo miró, sorprendida por la oferta. «Es amable de tu parte», dijo, «pero no caminé todo este camino para rendirme. Quiero una escuela propia, un lugar donde pueda hacer una diferencia. Silverton es mi oportunidad». Ethan no insistió, pero sus ojos mostraron una chispa de decepción. «Eres terca», dijo con una sonrisa. «Me gusta eso». Esa noche, Clara no pudo dormir. La idea de quedarse en el rancho era tentadora. Había comida, seguridad y hasta la posibilidad de enseñar. Pero también sabía que aceptar significaría renunciar a su sueño. Al amanecer, tomó una decisión. Empacó su atillo, dejando el cuaderno y el lápiz en la mesa como agradecimiento, y salió de la casa antes de que los demás despertaran. Dejó una nota para Rosa, agradeciéndole su bondad, y otra para Ethan, diciendo simplemente: «Gracias por salvarme. Seguiré mi camino». Caminó hacia el norte, siguiendo el sendero que Ethan le había indicado. El sol volvía a arder, pero Clara se sentía más fuerte. Había comido bien, y llevaba una cantimplora llena y un poco de cecina que Rosa había dejado en la cocina. Calculó que le quedaban unos 50 kilómetros hasta Silverton. Podía lograrlo en 2 días, si no se detenía demasiado. El primer día fue duro, pero manejable. Encontró sombra bajo un árbol retorcido y descansó al mediodía comiendo un poco de cecina. Pero al segundo día, el paisaje cambió. El sendero se volvió más rocoso y el viento trajo nubes oscuras que prometían tormenta. Clara aceleró el paso, sabiendo que una lluvia en el desierto podía ser tan peligrosa como la sequía. Cuando las primeras gotas cayeron, buscó refugio bajo una saliente rocosa, pero el viento le arrancó el sombrero y el frío comenzó a calarle los huesos. La tormenta pasó rápido, pero dejó el suelo resbaladizo. Clara siguió caminando, ignorando el barro que se pegaba a sus botas. Estaba tan cerca de Silverton que podía imaginar las luces de la ciudad. Pero el hambre volvió, más fuerte que antes. La cecina se había acabado y la cantimplora estaba casi vacía. Sus piernas temblaban y el mundo comenzaba a nublarse. Pensó en Ethan, en su oferta,
y por un momento se arrepintió de haber partido. Pero entonces vio un letrero de madera, medio podrido, que decía, Silverton, 5 millas. La emoción le dio un último impulso. Caminó con pasos torpes, tropezando pero sin caer. El sol estaba bajo, tiñendo el cielo de rojo, cuando llegó a una colina desde la que pudo ver las luces de Silverton. Un pueblo grande, con casas de madera, un salón ruidoso y una iglesia con una cruz en lo alto. Clara sonrió, pero su cuerpo no pudo más. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, con el latillo deslizándose de sus manos. El mundo se volvió negro. Cuando abrió los ojos, estaba acostada en una cama, con una sábana áspera cubriéndola. Un hombre mayor, con un delantal manchado, la miraba con preocupación. «Tranquila, soy el doctor de Silverton», dijo. «Un vaquero te encontró desmayada en la entrada del pueblo. Estás deshidratada, pero vivirás». Clara intentó hablar, pero su garganta estaba seca. El doctor le dio agua, y ella bebió lentamente. «¿Quién me encontró?», preguntó finalmente. «Un tipo llamado Ethan Caldwell», respondió el doctor. «Dijo que te conocía. Está esperando afuera». Clara sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Ethan había vuelto por ella. Clara se incorporó lentamente en la cama, sintiendo el cuerpo dolorido, pero vivo. El doctor le dio un poco más de agua y salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta. A través de ella, Clara vio a Ethan de pie en el pasillo, con el sombrero en la mano y el rostro serio. Cuando sus ojos se encontraron, él entró y se sentó en una silla junto a la cama. «¿Por qué no me dijiste que te ibas?», preguntó, sin reproche, pero con un dejo de preocupación. Clara bajó la mirada. «No quería ser una carga. Ya hiciste demasiado por mí». Ethan suspiró. «No eras una carga, Clara, pero entiendo por qué lo hiciste. Eres terca, como dije. Y eso no es malo». Ella sonrió débilmente. «Gracias por encontrarme, otra vez». «Fue suerte», dijo él. «Iba camino a Silverton por negocios cuando te vi en el suelo. Pensé que estabas muerta». Clara no respondió. Recordó los últimos momentos antes de desmayarse, la sensación de que todo terminaba. Pero ahora estaba aquí, en Silverton, viva. Preguntó al doctor por la escuela, y él le dijo que el pueblo necesitaba una maestra. La antigua se había ido meses atrás, y los niños estaban sin clases. Clara sintió una chispa de esperanza. Había llegado. Lo había logrado. Pasó una semana recuperándose en la casa del doctor. Ethan la visitaba todos los días, trayendo comida y noticias del pueblo. Le contó que Silverton era un lugar duro, pero con gente buena dispuesta a ayudar. También le confesó que su rancho no estaba tan lejos y que a menudo venía a la ciudad por provisiones o para cerrar tratos. Clara comenzó a verlo no solo como un salvador, sino como un amigo. Cuando estuvo lo bastante fuerte, Clara se reunió con el consejo de Silverton. Les habló de su experiencia en Dusty Hollow, de su amor por enseñar y de su viaje a pie para llegar allí. Los hombres del consejo, impresionados por su determinación, le ofrecieron el puesto de maestra. La escuela era pequeña, pero sólida, con pupitres nuevos y una pizarra que aún olía a tiza. Clara aceptó, sintiendo que todo el sufrimiento había valido la pena. El primer día de clases, Clara se paró frente a una docena de niños, algunos tímidos, otros bulliciosos. Les enseñó a leer, a escribir y a soñar, como había hecho en Dusty Hollow. Cada día sentía que recuperaba un pedazo de sí misma.
Ethan seguía visitándola, a veces trayendo libros para la escuela o ayudando a reparar el tejado cuando llovía. Nunca le pidió nada a cambio, pero Clara notó que sus visitas eran cada vez más frecuentes. Un año después, la escuela de Silverton era el orgullo del pueblo. Clara había transformado a los niños y ellos, a su vez, la habían transformado a ella. Una tarde, mientras corregía cuadernos en el porche de la escuela, Ethan llegó a caballo. Desmontó y se acercó, con una sonrisa que Clara no había visto antes. «Clara», dijo, quitándose el sombrero, «he estado pensando. Silverton es tu hogar ahora, pero mi rancho se siente vacío sin ti. No te pido que dejes la escuela. Nunca lo haría. Pero me preguntaba si querrías compartir una vida conmigo. No como maestra, sino como mi esposa». Clara lo miró, sorprendida. Había llegado a querer a Ethan, no solo por su bondad, sino por su fuerza tranquila y su respeto por sus sueños. Se levantó, se acercó a él y por primera vez tomó su mano. «Sí, Ethan», dijo, «pero con una condición. La escuela sigue siendo mía». Él rió, algo que rara vez hacía. Trato hecho. Se casaron en la iglesia de Silverton, con los niños de la escuela arrojando flores y Rosa llorando de alegría. Clara siguió enseñando, y Ethan construyó una casa más cerca del pueblo para que ella pudiera estar cerca de sus alumnos. Juntos construyeron una vida que ninguno de los dos había imaginado. Ella, la maestra que desafió al desierto. Él, el vaquero que encontró algo más valioso que el oro. Y así, Clara Hensley, que caminó 160 kilómetros con hambre y esperanza, encontró no solo una escuela, sino un hogar, un propósito y un amor que la sostuvo hasta el final de sus días.